varón de 58 años, alcohólico crónico, con diagnóstico de cirrosis hepática, presenta hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la etiología probable? Esofagitis por reflujo, cáncer del estómago, cáncer del esófago, síndrome de Mallory-Weiss o varices esofágicas. Acá tengo el diagnóstico, cirrosis hepática. Tengo la etiología, alcoholismo. Y tengo hemorragia digestiva. Si tengo hemorragia digestiva, ¿qué significa? ¿Qué significa si tengo hemorragia digestiva? Lo que el doctor mencionó. Probablemente tenga hipertensión portal. Pero cuando yo tengo hipertensión portal, generalmente solamente se nos ocurre varices esofágicas. Y no es así. Cuando yo tengo hipertensión portal, tengo varices esofágicas, tengo varices gástricas y tengo lesión de mucosa, que se llama gastropatía hipertensiva portal. ¿Y cuál es lo más frecuentemente que sangre? Lo más frecuente es que sangre la gastropatía hipertensiva portal. Y el sangrado de gastropatía hipertensiva portal es en capa, en napa, según decían los antiguos, porque se va acumulando ahí y después comienza a salir la sangre hacia el exterior. Menos frecuente son las varices esofágicas. Entre los dos, las varices esofágicas son menos frecuentes, pero son los que más signos alarmantes producen, porque generalmente este tipo de sangrado es un sangrado en grandes cantidades, brusco, que generalmente puede producir hipotensión arterial y llevar al shock rápidamente al paciente. Menos frecuente aún son los sangrados por varices gástricas. Entonces, ¿la esofagitis de reflujo en un paciente con cirrosis tendría algo que ver? Si yo digo la esofagitis de reflujo, ¿por qué es? Porque básicamente el esfínter esofágico inferior no está cumpliendo su función y está permitiendo que el contenido gástrico pase del estómago al esófago. Y como el esófago no está diseñado para soportar ácido, ¿qué sucede? Inflamación, por lo tanto esofagitis. Y la esofagitis, ¿qué va a producir? Cambios en la estructura también del epitelio, que va a cambiar y producir metaplasia para poder resistir al ácido del estómago. Y eso puede producir sangrado pocas veces. Entonces, no es la frecuente, no es la etiología. Cáncer de estómago. ¿El cáncer de estómago tiene algo que ver con cirrosis hepática? Solamente en la posibilidad de ¿qué? De que haya tenido hepatitis viral. La hepatitis viral, recuerden, por ejemplo, la hepatitis B tiene 4 caminos, ¿no es cierto? La mayoría de las hepatitis viral, ¿qué sucede? Se curan solas. Un pequeño porcentaje hace ¿qué cosa? Hepatitis crónica. Otro pequeño porcentaje, ¿qué cosa hace? Cirrosis. Y por último, el otro pequeño porcentaje hace cáncer. Entonces, una cirrosis hepática alcohólica me puede producir cáncer de estómago? No. ¿Cáncer de esófago? Tampoco. Entonces, estas dos están fuera de foco. Luego tengo lo que es síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué cosa es el síndrome de Mallory-Weiss? Exacto. Y acá tengo un paciente alcohólico. Un paciente alcohólico tranquilamente puede vomitar y puede producir rotura de la mucosa del esófago y esto producir un sangrado. A eso se llama síndrome de Mallory-Weiss. ¿No es cierto? Entonces, podría ser esta posibilidad. Esta sí podría ser. ¿No es cierto? Siempre y cuando en mi enunciado haya tenido algún dato que el paciente haya vomitado. No lo menciona acá. Y por último tengo la posibilidad de varices esofágicas, que ya sabemos que
produce sangrado por hipertensión portal. Entonces, ¿se acuerdan? Este es el sistema porta. Miren cómo de la vena esplénica veo que salen ramas que van hacia la parte inferior del esófago, tercio inferior del esófago. Recuerden que las varices esofágicas por hipertensión portal están en el tercio inferior del esófago, ¿eh? Si están en el tercio superior, definitivamente no es por hipertensión portal. Varices esofágicas en el tercio superior no es por hipertensión portal. Varices esofágicas están en el tercio inferior, ¿de acuerdo? Y estas mismas producen también las varices gástricas. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería varices esofágicas. Recuerden que en la esofagitis ya hemos dicho que el sangrado es infrecuente, en el cáncer gástrico también es infrecuente. ¿Por qué sangra un cáncer gástrico? ¿O por qué sangra un cáncer esofágico? Y a veces eso también dicen, no, tenía una úlcera gástrica, sangrado y se convirtió en cáncer. Eso es mentira. Una úlcera gástrica que nace como gástrica se muere como gástrica. Una úlcera neoplásica nace como neoplasia, no se convierte, no se transforma, eso es mentira. Pero ¿por qué hay una úlcera neoplásica que sangra? Recuerden que las células neoplásicas son células que crecen en forma rápida, desordenada y deformes. Y encima que deformes no cumplen la función de las células de donde se originaron. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un cáncer de estómago, las células neoplásicas se van a parecer a las células gástricas, más o menos. ¿Van a cumplir las funciones de las células gástricas? No. Y encima se van a reproducir en forma rapidísima, ¿no? Como conejos, rapidísimo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más rápido se reproduzca una célula, que va a necesitar alimentos. Va a necesitar alimentos. ¿Quién le proporciona el alimento a las células? Los capilares sanguíneos. Entonces, ¿qué significa? Si yo hago que crezca un montón de células, voy a tener que hacer ¿qué cosa? Formación de nuevos vasos, formación de neovasos. Ahora, la formación de esos nuevos vasos es más lenta que el crecimiento de la célula. Entonces llega un momento en que las células neoplásicas han crecido tanto y los vasos sanguíneos que se están formando no llegan hasta la parte superior y no los alimentan. Entonces, como no reciben alimentos esas células neoplásicas, ¿qué sucede? Se mueren, se caen, se esfacelan. Y al esfacelarse, no se esfacelan solamente la parte superior, se desfacelan gran cantidad. Entonces puede hacer de que en una de esas esfacelaciones también incluyan vasos sanguíneos que se rompen. Y por eso se produce el sangrado, ¿no? Un ejemplo más o menos alejado, pero que sirve para el caso, es la menstruación. Las mujeres cuando menstruan, ¿qué van haciendo? Va proliferando las células endometriales. ¿Qué cosas se van formando? También se van formando células espiriliformes para alimentar esas células. Cuando ya no hay ningún óvulo que se anide, ¿qué sucede? Se cae todo eso. Y al caerse, ¿qué sucede? Arrastra tejido sano, incluyendo vasos, y produce por eso el sangrado. Lo mismo pasa en las neoplasias. Por eso es que en las neoplasias sangran los pacientes. Entonces, ni el cáncer de estómago ni el esófago producen sangrados importantes. Ya hemos dicho que tampoco tiene que ver con el caso de este paciente. Si me hubieran puesto acá de repente paciente con antecedentes de hepatitis viral, yo hubiera considerado la posibilidad, y eso, ¿eh? Pero hubiera considerado la posibilidad de cáncer, pero del cáncer ¿qué? De cáncer hepático, no de cáncer gástrico ni esofágico. Síndrome de Mayer-Weiss es infrecuente y las varices esofágicas el sangrado es masivo. La respuesta es variz esofágica. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte debido a una hemorragia de origen gastrointestinal? A, rotura de varices esofágicas. B, úlceras gástricas sangrantes.
C, divertículos en colon, D, úlcera duodenal sangrante y E, lesión aguda de la mucosa gástrica. Recuerden que cuando yo tengo sangrado digestivo, el sangrado digestivo puede ser o de origen venoso o de origen arterial. ¿De acuerdo? Un ejemplo, varices esofágica. Varices esofágica, ¿qué es? Una vena. Otro ejemplo, úlceras gástricas. Eso generalmente, ¿qué cosa es? Arterias. Así que primer punto, yo tengo que pensar qué es lo que está produciendo el sangrado, o una vena o una arteria. Segundo, tengo que ver el volumen de esa arteria, si es una arteria importante, es una arteria pequeña. Y tercero, la lesión que produjo este sangrado. Bien, entonces acá no nos dicen ninguna patología, lo único que nos dicen cuál es la causa más frecuente de hemorragia masiva que me puede producir muerte. Las causas más frecuentes de sangrado importante son varices esofágicas, esofagitis péptica, síndrome de Maillard-Weiss, síndrome agudo de mucosa gástrica y úlcera péptica. Estos son los más frecuentes, los que me van a producir sangrados importantes. Cuando el sangrado es venoso, generalmente es por rotura de varices, y cuando el sangrado es arterial, generalmente es por erosión de la pared arterial. Muy bien, analicemos entonces la rotura de varices esofágicas. Y hemos dicho que es una de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión portal. Generalmente se ven pacientes cirróticos y generalmente es un sangrado masivo, es un sangrado potencialmente mortal, porque ya les he dicho que es un sangrado que ocurre rápidamente en forma explosiva y que va básicamente a ser hipovolemizante, lo cual puede producir una hipotensión severa. Entonces, esta es la respuesta, pero veamos la siguiente. Las úlceras gástricas sangrantes. Recuerden que si bien es cierto, las úlceras son frecuentes, no es frecuente que sangre. Quizás en tiempos más antiguos un paciente no tenía cómo tratar una úlcera. Ahora nosotros, con la facilidad que tenemos de los accesos a los servicios de salud, o incluso si es que no voy a un centro de salud, hospital o clínica, me voy a una farmacia, el farmacéutico les da tratamiento para las úlceras. Todo el mundo sabe que cuando, entre comillas, le queme el estómago, se toma su ranitidina o su omeprazol. Prácticamente es de conocimiento popular ya. Incluso entre los pacientes mismos se recomiendan, tómate este, es mejor que esto que el otro. Entonces el sangrado por úlceras gástricas ha ido disminuyendo poco a poco. La frecuencia ya no es tan alta como antes. Recordemos, ya hemos dicho que el sangrado es de origen arterial y muy raras veces, si es que sangra, muy raras veces es masivo. Entonces esta no sería la respuesta. Los divertículos en el colon. Ojo, acá hay que tener cuidado. Los divertículos generalmente son de origen arterial. Y acá, ¿qué pasa? El problema está, si es un divertículo no va a haber mucho inconveniente, el paciente puede sangrar, pero si son varios, sí puede haber un sangrado bastante importante. Y es también una de las causas de hemorragia masiva, que también puede producir grandes cantidades de sangrado que pueden llevar a una hipovolemia e incluso al shock y a la muerte del paciente. Pero esto generalmente ocurre cuando tengo grandes cantidades de divertículos. Esta podría haber sido una de las respuestas a esta pregunta. Pero si nosotros miramos el enunciado, dice cuál es la causa más frecuente. Los divertículos en el colon per se no son frecuentes, pero pueden
sangrar en forma masiva. Por lo tanto, tampoco sería la respuesta correcta. La úlcera duodenal es, al igual que la úlcera gástrica, también puede producir hemorragias. Generalmente no son masivas, generalmente son mucho más frecuentes, el sangrado por úlcera duodenal es mucho más frecuente que el sangrado por úlcera gástrica. Pero ya hemos dicho que no produce mucho problema de hemorragias masivas. Por lo tanto, tampoco es la respuesta correcta. Y la gastritis erosiva, ¿no? La gastritis erosiva no es causada por la hipertensión portal, el sangrado masivo es raro, ¿no? Es raro, no se produce así nada más. Y generalmente, en todo caso, el que podría provocar un sangrado masivo, que no está escrito acá, en un problema de una cirrosis, podría ser la gastropatía hipertensiva portal. Las lesiones agudas de mucosa gástrica rara vez producen sangrado masivo que comprometa la vida del paciente. Por lo tanto, la respuesta siempre sigue siendo varices esofágicas. Veamos algunas preguntas referentes al capítulo de endocrinología. Acá tenemos, dice, mujer con antecedente de hemorragia obstétrica que no pudo dar de lactar, actualmente con astenia e hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, hipotiroidismo, B, hipogonadismo, C, hipopuititarismo, D, insuficiencia suprarrenal y E, hipoparatiroidismo. Veamos, acá tengo un antecedente que es importante, hemorragia obstétrica. Y debe haber sido una hemorragia importante porque lo menciona. Obviamente, todos los pacientes, cuando dan a luz, alumbran, van a tener un sangrado relativamente importante. Pero si ponen como antecedente hemorragia obstétrica, significa que el sangrado ha sido bastante severo. Recordemos algunas cositas. Primero, recuerden que después de que se expulsa la placenta, la prolactina se mantiene alta. Los niveles de progesterona, estrógeno y LPH comienzan a caer. Cuando hay una retirada brusca de la progesterona, que tiene PRL alto, prolactina alta, esto va a hacer que se produzca la estimulación en la producción de leche. Acá tenemos esta caída, miren cómo la progesterona cae. ¿No? Recuerden que la lactogénesis se produce en 3 etapas, ¿no? Pre, durante y post el parto. Pero lo que nos interesa acá es el parto. Acá caen los niveles de progesterona. Si tengo una prolactina alta y progesterona se ha bajado, esto hace que se estimule ¿qué cosa? La producción de leche. ¿Y por qué menciono esto? Porque acá en el enunciado dice que la paciente no pudo dar de lactar. Entonces, si no pudo dar de lactar, yo tengo que saber qué cosa está produciéndose para que no haya niveles abundantes de leche. Entonces, si yo ya sé esto, ¿qué significa? Que básicamente, si la paciente ha alumbrado, lo que no se está produciendo, ¿qué cosa sería? La prolactina. Entonces, si no se está produciendo prolactina, ¿qué cosa ha pasado para que no se produzcan niveles suficientes de prolactina? Entonces, eso tengo que pensar, ¿no es cierto? Recuerden que esta paciente tuvo ¿qué cosa? Una hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica, ¿qué va a producir? Hipovolemia. La hipovolemia, ¿qué va a producir? Disminución de la perfusión sanguínea a nivel de la hipófisis. ¿Y por qué pongo hipófisis? Porque recuerden que en esa zona es donde se va a acumular la prolactina. Entonces me interesa saber la hipófisis. Va a haber una disminución de la perfusión sanguínea de la hipófisis. Esto me puede llevar a una isquemia, y la isquemia, si es que no se corrige o el problema de hipovolemia fue muy severo, me puede producir una necrosis hipofisiaria. Una necrosis de la hipófisis. Entonces ahí sí me explicaría por qué mi paciente no tiene niveles elevados de prolactina.
Muy bien, pero ahí no queda la cosa. Recuerden que esta paciente, ¿qué cosa tiene? Astenia e hipotensión. La astenia e hipotensión me puede indicar que la paciente tiene una insuficiencia hipotálamo hipófiso adrenal. La falta de leche, una insuficiencia gonadal. Pero también podría decir que la astenia y la hipotensión estarían en relación a ¿qué? Hipotiroidismo. Entonces ya tengo varios ejes que están afectados. Entonces, analizando las alternativas, la que engloba todo sería el hipopituitarismo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tendría hipotiroidismo, podría ser, podría tener hipogonadismo, tengo, insuficiencia renal, podría ser, hipoparatiroidismo, esto sí no cabería mucho, pero las demás sí podrían ser. La única que engloba todas sería el hipopituitarismo. Que en una mujer que tiene antecedente de hemorragia obstétrica se llama síndrome de Sheehan. Por si acaso, no me digan síndrome de Sheehan si es un hombre, ¿ah? Si es un hombre, digan hipopituitarismo o panhipopituitarismo, lo que quieran, pero no digan Sheehan. Sheehan es exclusivamente para mujeres que han tenido antecedente de hemorragia posparto. ¿Cuál de estos fármacos puede inducir tiroiditis? A, fenitoína, B, quinidina, C, lidocaína, D, amiodarona, E, metoprolol. Si nosotros echamos un vistazo así rápidamente, ¿qué tienen en común todo esto? ¿Qué tienen en común todos estos? Son fármacos cardiovasculares, ¿no es cierto? La fenitoína, si bien es un anticonvulsivante, lo puedo utilizar como ¿qué? Como antídoto de la digoxina, cuando tengo intoxicación digitálica, ¿no es cierto? La quinidina, antiarrítmico, lidocaína, antiarrítmico, amiodarona, antiarrítmico, metoprolol, se utiliza en insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, son fármacos cardiovasculares. Entonces, hay algo que tiene en común, entonces, esto. Pero, veamos nosotros. ¿Qué fármacos me pueden producir disfunción tiroidea? Entonces, nosotros sabemos que la disfunción tiroidea por fármacos puede deberse a ¿qué? Una alteración en la producción de la hormona. Es decir, los fármacos están impidiendo que se formen cantidades suficientes de hormonas tiroideas. La segunda posibilidad es que el fármaco interfiera con la unión entre la hormona y el transportador, que es la albúmina. Entonces, si de repente un fármaco es más fuerte y se liga más rápidamente a la albúmina, entonces va a desplazar a la hormona. Y recuerden que la fracción libre es la que tiene el efecto metabólico. Significa que habría más hormona tiroidea libre, lo cual ocasionaría ¿qué cosa? Hipertiroidismo. Y la tercera posibilidad es que interfiera con el tratamiento de levotiroxina. Entonces, recordemos, cuando yo tengo una alteración de la producción hormonal, básicamente pueden ser a dos niveles, o a nivel de la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas, o a nivel de la reducción de la conversión periférica de T4 a T3. ¿Qué fármacos van a intervenir en la síntesis? Las tionamidas, la amiodarona, el litio y el yodo. ¿Y qué fármacos van a disminuir la conversión de T4 en T3? Los beta bloqueadores, propiltiuracilo y la amiodarona. Bueno, acá hay un error. Este de acá es un ejemplo de cómo se sintetizaba las hormonas tiroideas. Brevemente recordemos, ingresa el yodo por un sistema de transporte del NIS, va a atravesar toda la célula folicular y va a llegar a la parte central de las células foliculares donde se forma el coloide.
el yodo se va a oxidar y se va a unir a la tiroglobulina. Al unirse a la tiroglobulina, que se forma en el retículo endoplásmico liso, esta tiroglobulina y este yodo van a formar el T3 y el T4, que luego van a reingresar a la célula y van a formarse van a ingresar a través de una vesícula en la célula y luego se van a liberar como T3, T4, monoyodotironina o diyodotironina, y luego van a salir hacia el exterior de la célula. Eso es básicamente la formación de T3, T4. Y ya afuera de la célula, en el capilar, voy a tener que las moléculas se unen a la albúmina, ¿no? Y estas van a transportarse a través de la sangre, y las que van a ser en forma activa son aquellas que están libres. Entonces, esto básicamente se refiere, toda esta formación se refiere a lo que es tionamidas, amiodarona, litio y yodo. Y en la sangre periférica, la conversión se refiere a betabloqueadores, propiltiuracilo y amiodarona. En lo que se refiere a la interferencia entre la hormona tiroidea y la albúmina, los salicilatos, la furosemida, los corticoides y la carbamazepina pueden impedir esta unión, de manera que estos fármacos se unen a la albúmina y dejan más cantidad de hormonas libres que van a tener la acción metabólica. Ahora, si bien es cierto, estos fármacos pueden interrumpir esta asociación, generalmente es infrecuente. Tendrían que ser dosis altas, bastante altas, o que el paciente tenga una reacción idiosincrática, es decir, que su organismo esté predispuesto a hacerlo. En forma habitual no se produce eso. Por eso es que hay muchos pacientes que de repente están tomando amiodarona o están tomando betabloqueadores y nunca hacen problemas de disfunción tiroidea. Entonces, tengan cuidado. No significa que necesariamente los pacientes que utilizan salicilato, furosemida vayan a hacer algún problema de enfermedad tiroidea. Pero está descrito que puede suceder a dosis altas o que el paciente esté predispuesto genéticamente. Y la interferencia con el tratamiento de levotiroxina se debe básicamente al aumento del metabolismo hormonal en el caso de la carbamazepina, rifampicina, fenobarbital, o a una alteración de la absorción de la levotiroxina a nivel intestinal, como la colestiramina y las sales de hierro. Estos pueden interferir con la absorción y producir una disfunción. Entonces, revisando las alternativas, fenitoína, quinidina, lidocaína, amiodarona, metoprolol, ¿cuál es la respuesta? Ya hemos revisado y hemos visto que la única que está mencionada ahí es la amiodarona. Entonces, esa es la respuesta correcta. La amiodarona es la que... Y recuerden que la amiodarona, básicamente, si ustedes miran su estructura, casi el 80% de la amiodarona es yodo. Bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, mujer de 50 años con aumento progresivo de la glándula tiroides, esoftalmos, nódulo tiroideo con aumento de volumen difuso liso, TSH indetectable, T3 y T4 elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico? Hashimoto, enfermedad de Graves, neoplasia, tiroiditis de Kerbein. Muy bien, analicemos esto. Me dice, veamos por la parte primero hormonal. Recuerden que mi hipotálamo, ¿qué va a producir? TRH. ¿Qué va a hacer el TRH? Estimular la hipófisis, ¿para qué? Para que produzca TSH. ¿Y la TSH qué va a hacer? Estimular la tiroides para que produzca T3 y T4. Una vez que se produce T3, T4, el T3 va a hacer un feedback negativo, ya sea en la hipófisis o ya sea en el hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo normal. Pero ¿qué sucede en este paciente? En este paciente lo que yo tengo es T3 y T4 elevados. Si el T3 y T4 están elevados, ¿cómo debería estar el TRH? Primero el TRH, ¿cómo debería estar? Entonces, si está elevado, el hipotálamo va a decir, ups, hay demasiada cantidad de
hormonas tiroideas. Vamos a bajarle. ¿Sí? Si le vamos a bajar, entonces voy a disminuir los niveles de TRH, por lo tanto la hipófisis se va a estimular menos, y si la hipófisis se estimula menos, va a producir menos TSH. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células tiroideas no deberían de producir T3, T4. ¿No es cierto? Entonces el organismo diría que, ya, trabaja con lo que tienes y cuando ya esté bajando mucho, ahí vamos a estimular para que sí puedas producir. Eso es lo que normalmente dice el organismo. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo acá un nódulo, entonces, al disminuir el TSH, ¿sobre quién va a actuar esa disminución del TSH? Va a actuar sobre el tejido sano. Y efectivamente el tejido sano le va a hacer caso y no va a producir T3, T4. Pero al nódulo no le va a importar eso. El nódulo hace caso sordo, oídos sordos, a lo que diga la TSH. Y él va a seguir produciendo la cantidad de T3, T4 que a él le parezca. Ese nódulo va a producir grandes cantidades de T3, T4. El hipotálamo va a decir, ups, no puede ser, vamos a disminuir esto al máximo el TRH, va a seguir bajando el TRH. El TSH sigue bajando por efecto del TRH y la tiroides, la parte sana, no va a producir T3, T4. Entonces por eso es que cuando ustedes le hacen una gamografía al paciente, van a encontrar que la zona del tejido sano prácticamente no se ve. Y lo único que se ve es el nódulo que está produciendo grandes cantidades de T3 y T4. Y eso es lo que ustedes conocen como nódulos calientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos acá frente a un ¿qué? Un hipertiroidismo primario. ¿No es cierto? ¿Por qué primario? Porque el nódulo estaría en la tiroides. Si fuera secundario, ¿qué cosa tendría? Tendría grandes cantidades de TSH, porque ese nódulo estaría produciendo grandes cantidades de TSH. Pero acá me dice que el TSH es indetectable. Entonces, por lo tanto, mi lesión, ¿dónde está? En la tiroides. Entonces tengo un hipertiroidismo primario. Y entonces veo mis alternativas. Hashimoto, ¿me puede producir hipertiroidismo? Sí, me puede producir. Graves, ¿me puede producir hipertiroidismo? Sí. Neoplasias, ¿me pueden producir hipertiroidismo? Raro. Tiroiditis de Kervain, claro. Veamos. Hashimoto es una tiroiditis crónica. ¿Puede producir hipertiroidismo? Sí, pero en forma fugaz. La característica de la tiroiditis de Hashimoto, ¿qué cosa es? La característica es hipotiroidismo. Esa es la característica. La enfermedad de Graves obviamente sí es básicamente un hipertiroidismo. Y siempre va a ser hipertiroidismo. La neoplasia es el cáncer, rara vez producen hipertiroidismo, y la tiroiditis de Kervain es una tiroiditis subaguda. Obviamente tiroiditis, por si acaso, significa inflamación de la glándula tiroides. En este caso, la respuesta correcta vendría a ser, ¿qué cosa? Graves. ¿Y por qué Graves? Veamos algunas cositas. La tiroiditis Hashimoto, ¿no? Básicamente se refiere a un problema autoinmune, ¿no es cierto? Pero en algunos casos se ha detectado que hay algunos virus que pueden ocasionar que haya tiroiditis Hashimoto. Uno de esos virus es el virus de la papera, el virus de la gripe también puede producir. Y en algunos casos, si uno es acucioso y hace la historia clínica detallada, puede ver que el paciente probablemente tuvo problemas respiratorios previos a la aparición de los síntomas tiroideos. Pero ahora hay algo que es bastante importante y que no menciona el enunciado. El enunciado te dice que lo único que tiene es aumento progresivo de la glándula tiroides. ¿Y qué cosa es lo característico en la Hashimoto? Que puede haber dolor en el cuello. ¿En dónde? Justamente en la zona que corresponde a la tiroides, ¿no?
y puede irradiarse hacia la región cervical posterior. En algunos pacientes refieren hacia los oídos incluso. Recuerden que la enfermedad de Graves también es otra enfermedad que tiene que ver con problemas autoinmunes. Esta generalmente se refiere a anticuerpos contra el receptor de la TSH. Por si acaso, los anticuerpos contra receptores en problemas endocrinológicos puede producir tanto hiperfunción como hipofunción. ¿De acuerdo? No es que haya un anticuerpo y ese anticuerpo va contra el receptor a destruirlo, y si lo destruye está causando hipotensión. No. En endocrinología hay algunos anticuerpos que lo que van a producir es más bien estimulación del receptor. Y este es uno de esos casos, donde el receptor de la TSH va a ser más sensible, va a captar mayor cantidad de TSH, lo cual va a producir que haya también un aumento de los valores de T3, T4. El origen genético puede asociarse con el antígeno de histocompatibilidad HLA-B8 y el DR3. Como es un problema que ya les mencioné, autoinmune, puede asociarse con otros problemas autoinmunes. De repente un vitíligo por ahí, una rinitis atópica, o problemas endocrinológicos que también pueden tener origen autoinmune. Puede asociarse incluso a diabetes mellitus, enfermedad de Addison, orquitis o foritis autoinmunes. Puede haber asociado al hipoparatiroidismo idiopático. Y la enfermedad de Graves tiene una triada característica que siempre deben recordar: hipertiroidismo, bocio difuso y oftalmopatía.